Gracias, hermanos, en alabanza por el tiempo que estuvieron ministrando nuestro corazón. Muy bonitas las canciones y recordar que aun cuando la prueba está difícil, pues la gracia de Dios es más grande, su gracia es mayor. Muchas gracias, hermanos, por guiarnos en ese bonito tiempo. Hermanos, estamos todavía en el tiempo de la predicación con el tema que tiene que ver con el dinero. Entonces voy a pedirle que por favor me acompañe a Mateo capítulo 6 y vamos a concluir con aquella parte que comenzamos la semana pasada, pero vamos a leer el pasaje completo en Mateo 6, versículos 25 al versículo 34. Ya que la encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Voy a dar lectura a la palabra de Dios y por favor me puede seguir con su vista. Dice Mateo 6, 25 al 34, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por darnos estas palabras de tanto aliento para nosotros. Vivimos en una sociedad y en un tiempo cuyo Dios es el dinero, cuyo Dios es la comodidad y el bienestar que trae el dinero, los placeres, los deleites carnales. Pero ayúdenos, Señor, a que mientras estamos meditando en esta palabra encontremos que confiar en usted es mucho mejor y que usted no se desentiende de nosotros. Úseme, Señor, por favor, para guiar a su iglesia que tanto ama, por la cual Cristo dio su sangre. Úseme, Señor, para guiar a su iglesia en esa confianza hacia usted. Llévenos también, Señor, con su espíritu a esos pastos delicados, a esas aguas de reposo, Señor. Sea con nosotros, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. A lo largo del Sermón del Monte, nosotros hemos venido conociendo cada día mejor el reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo estuvo proclamando. Y más específicamente, nosotros hemos estado observando cuál es ese carácter, la identidad, el propósito, los valores y la rectitud de los ciudadanos de este reino del cual nuestro Señor Jesús ha venido predicando. Y desde el comienzo, las características de estos ciudadanos han demostrado ser completamente distintas a lo que la sociedad puede llamar como que está bien. Incluso son distintas a lo que los líderes religiosos en los tiempos de Jesús consideraban que era lo que estaba bien. En este sentido, podemos decir que la enseñanza de nuestro Señor trajo discernimiento para distinguir
entre lo que comúnmente se pensaba que estaba bien, a diferencia de lo que realmente estaba bien. En el Sermón del Monte también se abordan una diversidad de temas, ¿no? Ya hemos tratado con temas del nuevo matrimonio, del adulterio, hemos tratado con el tema de la devoción y ahora estamos en este punto con el tema del dinero. Y por aquí hay una tablita, si pueden ponerla por favor. Y lo puse, si ustedes notan, las letras de arriba son las más grandes y las letras de abajo las más pequeñas. Y la idea es que existen dos grupos, o nuestro Señor tratando el tema del dinero dividió a las personas en dos grupos. Uno, el grupo de aquellos que visiblemente tienen su corazón en lo terrenal. Y lo sabemos porque por ahí está el dicho, ¿verdad? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el Señor está hablando acerca de, si está tu tesoro en las cosas de la tierra, bueno, ahí está tu corazón. Y luego el Señor habla también de que esos mismos que están en este grupo son también personas que tienen una actitud de mérito. Es decir, bueno, tú sientes que este es tu dinero porque tú te lo ganaste, tú te esforzaste, tú sudaste la gota gorda, ¿verdad? Como decimos. Entonces, en ese grupo están también los de actitud de mérito, que creen que merecen. Más escondido, lo que ellos están haciendo es que su Dios no es el Señor. Ellos no sirven al Señor de la Biblia, ellos sirven al dinero. Su Dios es el dinero. Y en el fondo, más en el fondo, el asunto es que ellos no confían en Dios, confían en sí mismos, confían en ellos. Por el otro lado, nuestro Señor habló, y este es el otro grupo, aquellos que tienen su tesoro en las cosas del cielo, que tienen su tesoro, su corazón en lo celestial, que tienen una actitud humilde y reconocen que aun cuando sudaron la gota gorda es porque la gracia de Dios les dio, les proveyó. Son estos mismos los que sirven y adoran a Dios y finalmente, y más en el fondo, está su confianza en el Señor. Entonces, nosotros estamos en ese último punto. ¿Dónde está su confianza? ¿Está su confianza en usted mismo o está su confianza en el Señor? Algo muy particular que podemos encontrar en esta porción es el tono de la enseñanza de nuestro Señor. Es decir, en esta porción nosotros vamos a encontrar que el Señor hace corrección a sus discípulos, el Señor hace exhortación, hace sabiduría, habla en una forma sabia, hace reprensión, pero ¿saben? El tono de este pasaje es un tono de mucho aliento. Todas estas cosas se combinan para dar un empuje a los discípulos, para ayudar a los discípulos a confiar en el Señor. Es que ellos necesitaban saber que Dios está cerca, que Dios conoce y suple las necesidades de quienes sirven en su reino. Ese es algo muy importante. Nuestro Señor quería que sus discípulos supieran eso. Era parte del entrenamiento. Pero hermanos, usted y yo estamos de acuerdo en que saber que Dios provee es una cosa, pero experimentarlo es otra, ¿verdad? Entonces, parte del entrenamiento de nuestro Señor no solamente era que sus discípulos supieran que Dios está al cuidado de ellos, el Señor también quería que ellos lo pudieran palpar, lo pudieran ver. Es que cuando nuestro Señor estuvo con ellos, pues todas las necesidades eran suplidas. Me imagino yo, ¿verdad? La gente se acercaba al Señor y lo ayudaba a Él y le decía, ¿qué necesitan? Y pues ya tenía al Señor a sus discípulos, pero en realidad todos estaban enfocados en apoyar al Señor Jesús. Pero ahora el Señor también tenía que enseñarle a sus discípulos que si ellos se ponían a trabajar en la obra de Dios, Dios también iba a suplir para las necesidades de ellos. En Mateo capítulo 10 nos dice que Jesús escogió a los 12
para que fueran sus apóstoles, para enviarlos como sus representantes, y les dio unas instrucciones. ¿Qué instrucciones creen que les pudo haber dado el Señor? Hay una muy interesante. En Mateo 10, 9 y 10, miren cómo dice la instrucción que les dio nuestro Señor. Los manda a predicar, y ya me imagino a ellos haciendo la mochila, ¿verdad? Ahí echando, no, pues así, me la voy a poner mañana, y esta ropita para pasado, echando ahí un lonche, luego, no, y por si vamos a la plaza, ¿verdad? Echando dinero, la cartera, todo, tarjetas de crédito. Y ahora sí, el Señor les habla, les dice en Mateo 10, de 9 al 10, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre, es decir, ni las monedas más chiquitas, ¿verdad?, para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Ahí estaba, ahora sí. Segundo paso del entrenamiento, no solamente debes de saber que Dios va a cuidar y sostenerte, pero también tienes que palparlo. También tienes que ver que Dios realmente lo hace. Los discípulos entonces, ¿cómo dejaron su mochila, hermanos? Pues que sacando de todo, vacía la mochila muy ligera. ¿Por qué? ¿Qué quería enseñarles el Señor? El Señor quería enseñarles a los discípulos que ellos podían experimentar la provisión de Dios en el tiempo que les servía. Jesús no iba a estar con ellos para siempre, y ellos tenían que saber que aun cuando Jesús no estuviera físicamente con ellos, Dios sí estaba con ellos para suplir sus necesidades. Cabe preguntarnos aquí, hermanos, ¿era el plan del Señor que esta enseñanza de la provisión solamente fuera pertinente para sus discípulos en aquel tiempo? ¿O esto nos quedó a nosotros también para una instrucción de que nosotros también podemos confiar en Él en tanto que nosotros estamos a su servicio? A mí me parece que esta enseñanza es pertinente, hermanos, y no para un grupo de cristianos élite especial que deciden ir a Turquía, ir a Irak, ir a Irán y predicar allá. No, a mí me parece que esta enseñanza es para usted, para mí, para toda persona que tiene un empleo fijo, que puede recibir su quincena, su semana, su mes de forma segura. Esta enseñanza es para usted también. Todos necesitamos aprender a confiar en el Señor. Todos necesitamos confiar en Dios para las situaciones que se nos van presentando, porque de otra manera, hermanos, la preocupación consumirá nuestras fuerzas. Ese es el peligro más grande de la preocupación. Consume nuestras fuerzas. En la porción bíblica que tenemos para hoy se repite 3 veces la palabra o la frase no os afanéis. Ya lo mencionamos anteriormente en el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34. Y cada vez que se menciona, nuestro Señor da la razón por la cual no necesitamos y no debemos de estar preocupados. La semana pasada vimos la primera, ¿no? Versículo 25 al 30, y dijimos que la exhortación es ahí que no te afanes, porque Dios es tu Padre que te ama y cuida de ti. El Señor cuida a los pajaritos, el Señor viste a la hierba del campo, y si estas cosas que no son tan importantes, Dios tiene un cuidado sobre ellas. La enseñanza es, ¿cuánto más de usted? Usted que es su hijo, usted que ha confiado en Cristo, usted que Dios le ama de una manera tan especial, no va a cuidar Dios de usted. Así que esa es la primera, no te afanes porque Dios es tu Padre que te ama y te cuida. La segunda, que es la que vamos a estar viendo ahora, y también la tercera, pero la segunda exhortación es, no te afanes porque tu Padre te proveerá lo que necesites para la tarea que tienes. Mire versículos 31 y 32. Nos dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La palabra allí, afán, es la palabra que en otras versiones se traduce como preocuparse. No se preocupen, pero aquí tiene una connotación negativa. No es esa preocupación sana que tu hijo se enferma y te preocupas y lo llevas al médico. No, no, esta es una preocupación que te causa un estrés, una ansiedad que no puedes controlar. Y de entrada, hermanos, les digo, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan estresados. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan estresados. Y no es solamente por cuidar su salud, ¿verdad? Porque ese es como el tema en común. Estás estresado, no te estreses, te vas a enfermar. No, no, no. Es algo más profundo que eso. Dios no quiere que usted esté estresado, preocupado de una manera ansiosa. Y la razón principal es que eso le quita las fuerzas para servir al Señor. Mientras usted está preocupado, aunque tenga la Biblia delante y esté leyendo, ¿no le ha sucedido que su mente está en el problema? Y usted está resolviendo el problema y leyendo los versículos, ¿verdad? Y ya hay 2 capítulos y el problema sigue ahí en el aire. Y quiere hablar con otra persona, quiere hablar de Cristo, pero ahí está el problema. Y ahí está esa preocupación. Y bueno, si Satanás quiere hacer que la iglesia se mueva lento, hacer que la iglesia no tenga poder, hacer que la iglesia no haga su trabajo, lo único que tiene que hacer es empezar a inyectar estrés. Y con eso, todo se ralentiza. Por eso no es la voluntad de Dios, hermanos, que sus hijos vivan estresados. Pero aquí hay un detalle técnico en la palabra afanarse en el versículo 31. Y es que en el versículo 25, cuando nosotros vemos que dice, no os afanéis, en el lenguaje original es un verbo imperativo. Pero cuando nosotros llegamos al 31, este no os afanéis es un verbo subjuntivo que expresa posibilidad. Y la idea con eso es que nuestro Señor le está diciendo a los discípulos, no solo tienes que dejar aquellas cosas que te están angustiando y que te tienen todo preocupado, pero ni siquiera te tienes que meter en esa situación donde te empieces a preocupar. ¿Qué situaciones nos ponen en ese momento donde nos preocupamos? En primer lugar, las deudas. Cuando usted adquiere un compromiso más allá de su solvencia, más allá de su capacidad de pago de cada mes, o no sé cómo le haga, depende de dónde se endeude, ¿verdad? Si es a la semana, si es al mes, si es a los 40 días. Pero si eso rebasa su capacidad, usted va a empezar a preocuparse. ¿Y cómo voy a sacar el pago? Y voy a quitarle aquí, voy a hacerle allá, y ahí está estirando el dinero, jineteándolo. Usted se va a colocar en una situación peligrosa. El Señor le dice, no te metas en una situación en la cual te va a generar ese tipo de estrés. Pero una segunda manera en que usted se puede colocar en una situación de estrés, de afán, es si usted cree que el sustento depende últimamente de usted o de algún hombre. O es que si cierro este negocio, futuro arreglado por 10 años. No, es que yo soy el que tiene que ir a trabajar. Esa mentalidad, hermanos, solamente le va a generar más estrés. Si usted cree que las cosas dependen de usted, usted va a tener más estrés. Si usted cree que las cosas dependen de la otra persona, usted va a tener más estrés. Su confianza tiene que estar en el Señor. Finalmente, otra manera en que usted puede colocarse en situaciones de estrés es si pasa demasiado tiempo con amistades mundanas. Hay gente que constantemente está hablando de las cosas superficiales de la vida, ¿no? Que viajó, que hizo, que anduvo, que comió, que hizo y deshizo. En el versículo 32
se les llama gentiles. Dice allí, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que buscan? Pues la comida, el vestido, las experiencias, los viajes, el aquello. Ellos están buscando esas cosas. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, esa palabra gentil, en griego etnos, se refiere en este versículo a una persona pagana. Es alguien que no tiene confianza en Dios, es alguien que no pertenece al pueblo del pacto, que no tiene una relación con Dios. Así que, como no tiene una relación con Dios, cree que las cosas dependen de Él, tiene esta mentalidad de mérito, se preocupa por la belleza, se preocupa por los viajes, se preocupa por la salud, se preocupa por el aspecto físico, se preocupa. Y si usted convive con personas así, demasiado tiempo, y si usted se envuelve en esa plática demasiado tiempo, bueno, no le extrañe que regrese a su casa bien afanado. No le extrañe que llegue a su casa pensando en que le hace falta muchas cosas. Ay, si yo tuviera, sí, oh, mira, y como fulanito, fulanita, ¿verdad? El Señor dice, no busque situaciones que le vayan a generar estrés. En lugar de eso, tenemos que aprender que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Y digo intencionalmente la palabra aprender, como cuando dicen aprendieron a aquel ladrón, pero aprender porque este es un conocimiento que necesitamos llevar con nosotros. No solamente necesitamos saber que Dios puede proveer, pero necesitamos recordarlo constantemente. Entonces, este es un caminar de dependencia en Dios. Y es muy diferente a la madurez en la vida. Mire, si uno de sus hijos tiene 50 años y todavía vive en su casa y usted le tiene que preparar el desayuno, la comida y la cena, decimos, algo está mal allí, ¿no? Eso no está bien. O sea, hay algo raro. Porque entendemos que, pues el bebé nace y es muy dependiente de los padres, pero mientras va creciendo tenemos que decir, vamos, ¿no? Estira las alitas y emprende vuelo. Te vas a dar unos porrazos, claro que sí, pero pues te va a ir, o sea, tiene que ser eso, es parte del proceso. Espiritualmente es al revés. Espiritualmente llegamos nosotros con Dios y le decimos, Señor, yo voy a hacer el trabajo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer. Y con los años empezamos a decir, Señor, pongo en tus manos estos planes. Y con el tiempo más, Señor, si tú quieres y me das fuerza y me das energía, es a la inversa. Crecemos, maduramos espiritualmente a través de una mayor dependencia en el Señor. Así que nosotros necesitamos eso. No debemos de preocuparnos por las cosas de la vida, pero debemos de aprender que nuestro Padre está al cuidado de nuestras necesidades y también debemos aprender a hacer el trabajo o a hacer del reino de Dios y su justicia nuestra prioridad. Mira el versículo 33. En lugar de estar como los gentiles, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay dos observaciones importantes que quiero señalar, hermanos. Primeramente, observe que esto es una medida radical. Poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar significa que eso será lo más importante. Esa va a ser la prioridad en su vida. Esto no significa, y lo digo para la mayoría de los cristianos, que entonces mañana presenta usted su renuncia en el trabajo y me llega acá a la iglesia, ¿verdad, pastor? Ya, el reino de Dios y su... Para la mayoría de los cristianos no va a significar eso, quizá para algunos puede ser que sí, pero para la mayoría no. Lo que significa es que el reino de Dios va a ser el eje de su vida.
¿Qué sucede con el eje? Va en el centro de la rueda, ¿no? Y todo gira alrededor del eje. Entonces, si usted es una persona que, por ejemplo, trabaja para una empresa, dice, bueno, yo quiero que el reino de Dios sea lo primero, lo más importante. Bueno, lo que va a pasar con usted es que entonces usted va a empezar a leer la palabra de Dios y va entonces a conocer lo que Dios dice, los principios, y va a empezar a aplicarlos dentro de su trabajo, en la excelencia, en el trato con sus jefes, en el trato con las personas que se relacionan, en los clientes que llegan y todo eso. Y todo va a ser un campo misionero para usted. Su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, sus amistades, todo va a ser un campo donde allí se encuentra el reino de Dios y usted tiene algo que hacer al respecto. El reino de Dios y su justicia son el eje. Usted se preocupa por lo que Dios dice. Si usted es un empresario, por ejemplo, usted entonces empieza a aplicar valores cristianos a la empresa. Se da cuenta y dice, si Dios es mi proveedor, entonces eso se tiene que ver en la manera que también las personas miran cómo se mueven los números dentro de la empresa. ¿Qué son las cosas que suceden aquí adentro entre nosotros? La manera en que tratamos con los errores de los empleados. Bueno, allí se va a ver si el reino de Dios es el eje de su vida. Y si lo es, tal vez usted me va a decir, no, pastor, es que si el reino de Dios fuera el eje de mi vida, adiós al 20-30% de mis ganancias. Tendría que hacer esto, tendría que hacer aquello. Bueno, déjeme le digo algo. Dios se ha comprometido a sustentarle lo que usted necesita. Dios se ha comprometido en esa parte. Usted pone el reino de Dios y su justicia en el eje. Dios dice, no te dejo, no te suelto. Su promesa es, las cosas que necesites van a ser añadidas. Pero la condición es esa. El reino de Dios tiene que ser el eje. Y requiere un acto de fe, hermanos. Requiere un verdadero acto de fe. Porque para la mayoría de nosotros es mucho más cómodo decir, bueno, sí, el reino de Dios y todo eso, pero ese es un área en mi vida. Yo también tengo el trabajo, tengo la familia, tengo esto, tengo lo otro, y esta es un área en mi vida. Y apoyo y ayudo y estoy allí, pero no me involucro tanto, no tengo tanto compromiso. Bueno, la promesa de sustento no es para esa persona. La promesa de sustento es para el que busca primeramente, sobre todo, su prioridad, el reino de Dios. Si usted hace el otro, la parte en la que está apoyando el reino de Dios así, bueno, usted tal vez tenga más seguridad, más confianza en sí mismo, de decir, no, pues así la llevo seguro, así mis finanzas yo sé que terminan en negro mañana. Sí, pero Dios no se ha puesto bajo promesa de ayudar, de sustentar en una manera providencial maravillosa a la persona que vive así. Tenemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Abraham en la Biblia. Un hombre joven, 75 años, ¿verdad? Que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. Hermanos, a los 75 años uno ya se establece, ¿no? Ya ha hecho raíces. Ya las raíces están profundas. Y este hombre entonces tiene que salir de su tierra, de su parentela, con su esposa de 65 años, y Dios le promete que va a tener en esa nueva tierra una descendencia inmensa. El asunto es que primero su esposa tiene 65 años y en segundo lugar su esposa es estéril. Pero hace ese caminar por fe. Y mientras va caminando, la fe de este hombre se fortalece. ¿Y qué sucede cuando llega a los 100 años? Dios le da a este hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué sucede unos años después? Dios le dice, sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Obedece
pero confiando en que Dios va a proveer. Dios es un Dios que ve y provee. Cuando Isaac le dijo, papá, aquí veo la leña, aquí veo todo, pero ¿y dónde está el sacrificio? Abraham con fe le dijo, el Señor proveerá, hijo. Y efectivamente así sucedió. Él proveyó un cordero para el sacrificio. Y si usted mira a cualquier personaje de la Biblia, hermanos, Jeremías, recientemente estuve pasando por el libro de Jeremías y me llama mucho la atención que Jeremías estaba Jerusalén invadida y en 2 ocasiones agarran a Jeremías comprando un terreno. En pobreza grande y el hombre está comprando terrenos. Dice uno, pues ¿qué? ¿Cómo? Bueno, es que Dios le dijo, ve y compra un terreno. Y pues ¿cómo tenía que hacerlo? Dios le proveyó el dinero para eso. Así que para todo aquello que Dios vaya a poner delante de ti a hacer, si tú pones el reino de Dios, primero Dios te va a dar eso que necesites. Jeremías, Isaías y cualquiera de los profetas tuvieron todo lo que necesitaban. Aún Juan el Bautista, usted dice, oye, pero ese hombre comía langostas, miel silvestre y se vestía con piel de camello. Bueno, esa era la vestimenta de un profeta. Dios le proveyó el vestuario que necesitaba para la ocasión que él tenía que estar hablando. Ahora bien, hermanos, confiar en la provisión de Dios no significa que Dios va a suplir todo lo que nosotros creemos necesitar. O sea, hay que ser realistas, ¿verdad? A veces hay cosas que necesitamos y hay otras cosas que creemos que necesitamos. Bueno, Dios va a suplir las que necesitamos. Y tampoco significa decir que Dios siempre nos va a mantener a raya, porque esa es siempre la palabra que escuchamos, ¿no? Te vas a dedicar a servir al Señor y ¿de qué vas a comer? ¿Qué vas a vivir, no? ¿Cómo le vas a hacer? Como si Dios trajera a sus siervos allí siempre en la línea, ¿verdad? No, ni un granito de arroz más porque vas a engordar. No, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Filipenses 4, 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el versículo que todos sabemos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Dios le permitió al apóstol Pablo pasar momentos donde estaba comiendo en los mejores restaurantes, estaba viajando, estaba haciendo cosas, wow, como pocos. Y luego también Dios lo tenía en situaciones económicamente muy difíciles. Y lo dejó pasar por estos 2 extremos, para que teniendo mucho o teniendo poco, su gozo pudiera estar en Cristo y enfrentar ya sea la abundancia o ya sea la escasez, pero con la confianza en el Señor Jesucristo. Así que no nos afanemos, hermanos, porque nuestro Padre proveerá lo que necesitemos para la tarea. Y muy brevemente, el versículo 34 nos habla, no te afanes, porque no sabes lo que pasará mañana. Mira el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Me gusta mucho cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente y está allí también, lo voy a leer. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Si hay una cosa muy cierta, hermanos, es que el futuro es incierto. Todas nuestras proyecciones para el futuro pueden cambiar en un instante. Usted puede decir, vamos a hacer esto mañana, pasado, en un año esto. No es seguro, hermanos. Ahora, ¿eso significa que no podemos planificar? No. Mire, Santiago 4 del 13 al 15 nos dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo,
no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Primeramente, hermanos, podemos hacer planes para mañana, sí, pero asegúrese que esos planes sean conforme a la voluntad de Dios. No construya castillos de arena para mañana, hermanos. Asegúrese que sean planes conforme a Dios. Nos está diciendo el versículo, si vas a hacer algo mañana, primero di si el Señor quiere. Es decir, ponlo en las manos de Dios. Pero en segundo lugar, también nos habla de una dependencia. Decir, Señor, yo tengo en mente esto, pero ¿será? ¿Voy en esa dirección? ¿Puedo planificar para un año en esta dirección? Y hermanos, nos puede tomar una gran sorpresa que cuando ponemos las cosas así, en las manos de Dios, y todo el mundo va en una dirección y parece que todo va a ir mal, pero si usted puso las cosas en las manos de Dios, usted puede estar confiado en que Dios va a ayudarle en eso que usted puso en sus manos. El mañana es incierto, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Hay un dicho popular que dice, no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero esto no aplica para nuestros afanes, hermanos. Su afán de mañana, échelo para mañana. Déjelo allá. Con el afán de hoy le basta. Ese acabe con él. Pero lo de mañana, déjelo para mañana. Quiero concluir, hermanos, con este mensaje. Creo que las palabras de nuestro Señor en estos versículos son más importantes en este tiempo que nunca antes en la vida cristiana que yo llevo, que son apenas unos 19, 20 años. No considero que haya algo tan importante que la iglesia de hoy necesite saber como el hecho de que si usted pone al Señor en primer lugar, el Señor se va a ocupar de lo que usted necesita. Nuestra sociedad, hermanos, está marchando, adorando el dinero, lo que puede ofrecer, las comodidades que puede entregar. Pero hermanos, usted y yo no necesitamos ir en esa misma dirección. Usted y yo podemos confiar en el Señor. Podemos aprender a confiar en Él. Podemos aprender a que Él va a suplir nuestras necesidades. Podemos y debemos, hermanos, empezar a ver y a darnos cuenta que Dios mueve hilos muy delgados para sostenernos y para cuidarnos. Que el Señor nos ayude y que podamos experimentar en las próximas semanas, próximos meses, que Dios está muy cerca de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, sus manos son firmes, son fuertes. Su palabra, Señor, no vacila. Usted es fiel. No hay alguna cosa en la cual usted ya haya dicho que se haya retractado o mentido, porque usted no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, Señor, como iglesia, ponemos los planes que hay para la iglesia delante de sus manos. Ponemos, Señor, nuestras vidas. Queremos, Padre, que nosotros podamos tener como primer lugar y más importante su reino y su justicia. Y oramos, Señor, para que entonces la iglesia pueda ver que usted es un Dios real, que cuida y que nos escucha en nuestras necesidades. Sea con nosotros, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.